La ola de violencia que sacude a Ecuador dejó hasta el momento 10 personas muertas. Entre ellas hay 2 agentes de la Policía Nacional. En una conferencia de prensa, las fuerzas de seguridad indicaron un saldo de 8 personas fallecidas solo en Guayaquil, mientras que en redes sociales se comunicó que 2 agentes fueron asesinados vilmente por delincuentes armados. Además, 14 personas quedaron detenidas sospechadas de participar en los hechos violentos. Luego de haber autorizado la participación del ejército y declarar a Ecuador dentro de un conflicto armado interno, el presidente Daniel Noboa transmitió un mensaje donde aseguró que el país está en estado de guerra. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Allí entonces la palabra del presidente de Ecuador. Pero Leandro, hay muchas discusiones sobre si esto tiene origen en la economía, si se trata de la dolarización, si por el contrario han sido las políticas que algunos llaman, entre comillas, socialistas del presidente Correa, o se tratará en realidad de haber dejado de controlar el delito y perseguir a los delincuentes como en realidad debe fijarse en cualquier política de seguridad. Sí, Silvina, vos sabés que la dolarización en Ecuador se implementó en el año 2000, hace 23 años. Y sin embargo, estos grupos narcocriminales vinculados a cárteles de México empezaron a actuar en Ecuador mucho más cerca en el tiempo, en el año 2021, según fuentes de seguridad de Ecuador. Con lo cual no hay una vinculación directa entre la dolarización y la aparición de estos grupos. Lo que sí están hablando los analistas es que en Ecuador se está dando otro fenómeno que bautizaron la mexicanización. ¿Qué es esto? Un Estado débil con muy pocas capacidades para enfrentar a bandas narcocriminales que le empieza a disputar el territorio justamente a este Estado que no tiene capacidad para enfrentarlos, disuadirlos y encarcelarlos. Si bien algunos de los líderes narcocriminales están presos, siguen actuando desde las cárceles y hemos visto en los últimos años no solo la debilidad del Estado para enfrentarlos, sino también desde la salida del poder de Rafael Correa, hubo sucesivos gobiernos con debilidad política, tal vez minoría política en el Congreso, de hecho muchos de ellos no terminaban al fin de sus mandatos, poco poder político y poco poder del Estado para enfrentar a estas bandas narcocriminales. En vez de la dolarización, lo que se está viendo es poco a poco la mexicanización de Ecuador. Vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, y ya estamos en línea con Carlos De Angelis, que es docente, profesor universitario, que es analista y que tiene un seguimiento muy particular sobre el caso de Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Noticias a las 20:30. Y queremos tratar de indagar un poco más a propósito de por qué una presidencia, en este caso la de Noboa, no puede hacer frente para contener y para detener el accionar de bandas de delincuentes, porque más allá de que sea el delito del narco el que las impulsa, la verdad es que lo que el Estado no puede hacer es detenerlas. ¿Por qué sucede esto? Noches. Es un tema, primero, bueno, uno como latinoamericano tiene que presentar la solidaridad, ¿no? con Ecuador, y creo que se debe apoyar esta situación tan complicada, ¿no? Porque se ha visto
una situación casi única. Uno podría pensar en una comparación con algunos carteles de México más allá en el tiempo, pero que una banda o varias bandas narcoterroristas tengan tanta capacidad para hacer acciones simultáneamente en prácticamente todas las ciudades de Ecuador. Y me parece que, pues se habla de la dolarización, me parece que hay un fenómeno que es multicausal, porque por un lado, a partir de la paz con la FARC o las negociaciones por la paz en la FARC, las bandas narcotraficantes van buscando nuevos territorios para expandir y para poder llevar la droga a Europa, básicamente. Entonces me parece que hay 3 o 4 fenómenos. También hay mucha pauperización, sobre todo en las zonas rurales en Ecuador. Uno siempre conocía a Ecuador por la exportación de banana, cacao, ¿no? Un montón de productos que han pasado en el tiempo. Y hoy Ecuador prácticamente es un único exportador de petróleo. Y también se suma el tema de la dolarización, que efectivamente se hizo a partir del 2000, que uno trata de hacer una asociación con estas discusiones en Argentina, que simplemente la dolarización, podríamos decir, sí facilitan un poco el accionar de las bandas narcotraficantes, pero aparece este fenómeno donde, y esto sí es importante verlo desde la perspectiva latinoamericana, donde las bandas narcotraficantes tienen gran acceso armamentístico, a población muy pauperizada, a jóvenes sin salida laboral, y van captando, van captando jóvenes muy pobres y logran este nivel de poner en jaque a un Estado nacional como el ecuatoriano. Además se suman con problemas que sí vienen en Ecuador y vemos en muchos países de la región que tienen estados que se han ido debilitando por problemas económicos, pero también por problemas políticos. Y me parece que Novoa intenta, o está sumando a las Fuerzas Armadas. Creo que lamentablemente va a ser un largo trámite, ¿no? de combatir el narcoterrorismo, porque estas bandas tienen una gran capilaridad en la población muy pauperizada, como se ve en la Argentina, en Rosario, pero también en otras ciudades, ¿no? Donde de pronto tienen acceso a capital, a un cascate de dinero enorme, y tiene esta posibilidad, hemos visto esta imagen ayer, ¿no? Tomar un canal de televisión, también esta capacidad de instalar el terror, como lo hemos visto casi en vivo, ¿no? Carlos. Entonces este es un fenómeno, no digo novedoso, pero sí que no es sencillo, y va a necesitar Ecuador apoyo de toda América Latina, porque también cuando uno ve, se cierra la frontera con Perú. Ecuador tiene frontera con Colombia y con Perú en el sur, ¿no? Y Perú cierra la frontera justamente para evitar la movilidad. Pero esto va a ser muy difícil sin que Ecuador encuentre un marco común con otros países de la región para parar este terror, ¿no? Carlos, en Argentina está en jaque un gobierno soberano como la provincia de Santa Fe por la presencia del narco en Rosario. ¿Qué puede hacer el gobierno nacional para evitar que Argentina se transforme en el próximo Ecuador? Sí, creo que lo fundamental es evitar algo que veo mucho en la Argentina, que pensar que es un problema de los santafesinos o un problema de los rosarinos, lo cual es mucho peor. Es un problema nacional, porque donde en el momento que los narcotraficantes ven que se complica en tal ciudad, se mudan muy rápidamente. Tienen una gran capacidad. De hecho, está pasando que en muchos lugares del país, de la Argentina, empieza a existir este tráfico. Sobre todo el narcotráfico intenta buscar rutas para enviar la droga a los mercados más convenientes. En este sentido, es casi un mercado más, ¿no? Solamente con estas sustancias mortales que son básicamente la cocaína. Carlos, uno mira que también hay consumo interno, ¿no? Entonces me parece que
que es múltiple. Quiero hacerte una pregunta justamente en las herramientas. Esta tarde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dejó muchas definiciones en un plenario de comisiones en diputados. Y ella dijo que es momento de pensar cómo evitar situaciones como la de Ecuador. Invitó a pensar sobre esto. ¿El estado de sitio no es una herramienta que se queda corta? Y además, tal vez a reformular algunas consideraciones de la Ley de Seguridad Interior e incluso la Ley de Defensa para aprovechar la capacidad logística de las Fuerzas Armadas. Son casi textuales lo que te transmito. Incluso llegó a hablar de enfrascar a Rosario, San Francisco en Córdoba, en la frontera con Santa Fe, provincia de Buenos Aires. ¿Estás de acuerdo con estos cambios? Yo creo que no. A ver, cuando México militarizó el accionar contra el narco, aparecieron los narcos generales. Fíjate que se va tomando todo. Creo que hay que armar agencia especializada, como es en Estados Unidos la DEA. Me parece que la Argentina está necesitando una agencia especializada muy blindada, porque la cantidad de dinero que manejan es muy tentador para corromper, ¿no? Fíjate, en México, y también pasa en otros lugares, la capacidad que tienen para corromper a la política, alcaldes, incluso se habla mucho de la capacidad capilar que tiene para acceder a mucha, incluso la policía, ¿no? Colón Pico se escapa en una cárcel de alta seguridad en Ecuador y todo el mundo está viendo quiénes fueron sus cómplices dentro de la policía propia. Entonces me parece que hay que ver el tema. Sí, por supuesto, tiene que ser legal, hay que trabajar el tema del narcotraficante, pero me parece que hay que hacer agencias especializadas y mirar mucho la cuestión social. Claro. Y si no se mira solamente la cuestión policial. Y cuando uno mira Ecuador, mira esta cuestión de campesinos que han producido bienes como en otra época, como la banana o el cacao, y que se han empobrecido mucho. Esto lo vemos en todas las conurbaciones. Queda clarísimo, queda muy claro. Empobrecidas. Queda muy claro. Te agradecemos mucho esta posibilidad de intercambiar información e ideas. Profesor Carlo De Angelis, muchas buenas noches y muchísimas gracias. Muy amable. Buenas noches. A ustedes. Y además ahora le